El artículo 1 nos habla sobre los sujetos obligados a contribuir con el gasto público, siendo estas las personas físicas y las morales quienes se encuentran obligadas a pagar este tipo de gasto público conforme las leyes fiscales se lo digan. La federación se encuentra obligada a también realizar este tipo de contribuciones o gastos, solo que ciertamente la federación lo hará y realizará solo y cuando las leyes se lo dictaminen. En cuestión a los extranjeros con reciprocidad, ellos no se encuentran obligados a realizar este tipo de contribuciones, pero no obstante, para eso existen los tratados internacionales, donde aquí ya se estarían especificando el cómo y de qué manera este tipo de personas o los extranjeros deberán realizar sus dichos pagos. En el artículo 2 habla sobre la clasificación de las contribuciones, las cuales serían los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos, siendo los impuestos las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar tanto las personas físicas como las morales que se encuentran en la misma situación jurídica que ya sea las demás fracciones, cuáles serían las contribuciones de mejora, los derechos o las aportaciones de seguridad social. Y para los impuestos serían todos aquellos que no se encuentren en estas tres fracciones restantes. Las aportaciones de seguridad social son las obligaciones fijadas en la ley en materia de seguridad social o las personas que hagan goce de este beneficio o este servicio de seguridad social, que será impartido por el Estado o municipio. Unos ejemplos de esto se podrían dar a entender como el INS o el ISSSTE, que son organizaciones gubernamentales que brindan servicios de seguridad social a los trabajadores. No obstante, también se puede incluir en esta fracción las organizaciones centralizadas que fungen con el mismo tipo de función de seguridad social, los cuales serían los hospitales privados, entre otros. Para las contribuciones de mejora estarían enfocadas en todas las personas físicas y morales que hagan goce de esta. Se podría dar a entender que las contribuciones de mejora son todo, todo aquel beneficio que realice el gobierno, que el cual pueda tener goce las personas tanto físicas o morales, que podrían llegar a ser repavimentados de banquetas o de calles, el pintado de estas vías públicas, el nuevo alumbrado o incluso parques que realice el gobierno. Y mientras que los derechos son las contribuciones establecidas en la ley para el uso y el aprovechamiento de ciertos bienes. Este, unos ejemplos de estos se podrían ser el pago de un pasaporte que tú pagas y te estaría realizando un beneficio que sería poder viajar fuera de, del país en ciertos países que te lo pidan o te lo requieran, o incluso algo más local o común que sería el pago de una cédula profesional donde tú pagas para que se te certifique y se te apruebe, por así decirlo, este documento o esta documentación. En el artículo 3 estarían dictaminados, por así decirlo, los aprovechamientos, que serían los ingresos que recibe el Estado que no, que no provienen de las contribuciones antes mencionadas. Aquí podrían llegar a entrar ya sea el financiamiento o donaciones que hagan ya sea empresas o organizaciones centralizadas o algún tipo de empresa. También llegan
administrar la que serían las multas, sanciones o las infracciones, las cuales se podrían decir que se darían en cuestión a cuanto no se hace un pago debido de algún tipo de impuesto. El SAT pues lo que hace sería sancionarnos o multarnos conforme a, a lo que se dictamine, teniendo que hacer un pago extra de lo que debimos haber hecho, el cual se hará en función a hace cuánto tiempo se tiene esta sanción, entre otros ciertos factores. También hace mención sobre el uso de productos, por así decirlo, que estos serían ya sea ciertos lugares, servicios o algún tipo de beneficio que tenga el Estado y que le dé uso para que sectores privados hagan beneficio de esto, ya sea que el Estado tiene un terreno o algún tipo de infraestructura y algún sector privado pues quiere hacer uso de este espacio. Lo que haría el sector privado sería arrendar o bueno, rentarle el espacio al Estado, lo cual ya involucraría un ingreso extra para el Estado que no entraría ciertamente en lo que serían las contribuciones. Seguido sería el artículo cuarto, que serían los créditos fiscales, los cuales tienen derecho a percibir el Estado, organizaciones descentralizadas que provienen, estos créditos fiscales, por así decirlo, provenían de las contribuciones. Las autoridades que reciben dicho crédito deben cumplir con ciertos requisitos o estipulaciones que serán estipulados o lo requerirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o alguna oficina u organización que esté avalada por esta organización anteriormente dicha, que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el apartado 4A serían los impuestos extras exigibles por el Estado a extranjeros cuya recaudación y cobro sea solicitado a México. Aquí lo que sería es como si algún país extranjero o algún individuo extranjero quiere hacer el cobro o el uso de estos créditos y el extranjero le estaría diciendo a México que realice este cobro, por así decirlo, este cobro, esta recaudación que quiere dicho extranjero. Solo que aquí también entraría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes tendrían que también estipular cómo se debería hacer este proceso y de qué manera se tiene que cumplir para que pueda hacerse válido. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece una regla relativa que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Así las cosas, tenemos que ver si el acto o actividad que se está tomando o realizando o el ingreso que se obtenga de esto, según se trate de el impuesto o el impuesto al valor agregado, impuesto sobre renta o cualquier otra contribución. Se tiene que ver si se establece una fecha en la cual se tiene que pagar y en dado caso de ser así, se verá obligado la persona a atenerse a ese plazo respectivo e ir a pagar. Por otra parte, el artículo 7 corresponde a las leyes fiscales, su reglamento y sus disposiciones administrativas de carácter general.
quiere decir que éstas entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al día de su publicación por medio del Diario Oficial de la Federación, a menos que en ellas se establezca una posterior o diferente a la misma. Para efectos fiscales, en el artículo 8 se entenderán por México a país y territorio nacional y la zona económica exclusiva situada fuera del territorio nacional. Esto anterior se relaciona con la ley del mar, ya que tratándose de territorio nacional, de la Carta Magna en el artículo 42 comprende las leyes sobre islas, protección de islas, cayos en mares, plataformas continentales, aguas de mares territoriales, zócalos submarinos, espacio situado sobre el territorio nacional, en pocas palabras. Siguiendo con el artículo 9, donde regula la residencia fiscal, concepto básico y necesario para entender quiénes son los sujetos obligados a pagar el impuesto sobre renta en México. Se debe de tener en cuenta que en México el impuesto sobre renta no se paga con respecto o con los criterios de nacionalidad. Esto quiere decir que no importa si eres nacido en México o si eres extranjero. Lo que importa es la residencia fiscal. Así pues, este artículo 9 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas, por un lado, se consideran residentes en México y, por otra parte, donde las personas morales adquieren esta característica. En la fracción primera se establece que se consideran residentes fiscales en México las personas fiscales que tengan establecidas sus casas o habitaciones en México, sin importar su nacionalidad. Asimismo, es el caso de los trabajadores que laboran en otro país, mientras tengan residencias en México, se consideran residentes fiscales. Esto quiere decir que si una persona trabaja en Estados Unidos y tiene su residencia fiscal en México, se considerará su residencia fiscal. Por ejemplo, retomando ese mismo ejemplo, esta persona vive en Estados Unidos, labora en Estados Unidos, sus puntos de intereses prácticamente son en ese lugar, pero tiene una residencia en México. Obvio, su residencia fiscal será de este país. Esto mismo hace referencia al centro de intereses vitales, donde, abordando el mismo ejemplo, se pondría otra hipótesis donde qué pasaría si una persona tiene residencia en México y residencia en Estados Unidos. Pues se consideraría fiscalmente o residencia fiscal en la parte donde esta persona tenga ingresos de más del 50%. Por ejemplo, si esta persona labora en Estados Unidos y tiene residencia en estos dos lados, pero tiene un negocio en México y la parte de sus ganancias la tiene más alta o gana más porcentaje en México, entonces en México sería su residencia fiscal. Seguimos con el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo hace referencia al domicilio fiscal. Tratándose de personas físicas, en primera instancia, cuando realizan actividades empresariales en local en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Esto quiere decir, o un ejemplo, que un empresario dueño de una cadena de hamburguesas tiene tiendas por todo el país, diferentes
diferentes estados, pero se considera asiento de sus negocios donde se toman las decisiones importantes, es decir, en el local o en el puesto, un puesto en específico donde se tomen las decisiones cruciales e importantes de esa empresa, allí se determinará domicilio fiscal. Esto corresponde a la fracción A. La fracción B nos dice que cuando no realicen actividades mencionadas en el inciso anterior. Esto quiere decir, por un ejemplo, los abogados o contadores que prestan sus servicios independientemente, su domicilio fiscal es su local donde prestan servicios. Y en el inciso C, donde en ocasiones especiales donde la persona física realice actividades señaladas en los anteriores incisos, no cuente con un local, en este caso su casa habitación será su domicilio fiscal, a menos que en un plazo de 5 días hábiles pueda acreditar dicho centro o dicho local. Cabe mencionar que son 5 días hábiles, no 5 días naturales. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre el artículo 11. El artículo 11 dice que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos deben de coincidir con el año de calendario. Esto quiere decir que si se empieza, un ejemplo, en el 2020, se tiene que empezar el 1 de enero y terminar el 31 de enero. Va a ser un ejercicio fiscal, será irregular debido a iniciarse en el día que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre. En los casos de que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se inscinda, siempre que la sociedad encindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación, sea fusionada o se inscinda respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculan por mes, se entenderá que corresponde al mes del calendario. Bueno, esto quiere decir que mes con mes se va a llevar un control con este ejercicio de cómo ya sea la persona moral o física vaya resultando en este ejercicio. Bueno, pues el artículo 12, en los plazos fijados en días no se contarán ni sábados ni domingos, tampoco el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando se corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. Tampoco se contarán en dichos plazos los días que tengan de vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones de pagos de contribuyentes exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles, no son vacaciones generales las que se otorgan en forma escalonada. Bueno, pues en los plazos establecidos por periodos y aquellos que se señale una fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días cuando los plazos se fijen por mes o por año. Sin especificar que sea de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posteriormente a aquel en que se inició, y el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario aquel en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no exista el mismo día el mes de calendario, correspondientemente el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, o se trate
de un día inhábil. Se va a hacer una prórroga y pues el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir declaraciones. También se va a hacer una prórroga al plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes del último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas. Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles, pues esta circunstancia deberá comunicarse a particulares y no alterará el cálculo de los plazos. En el artículo 13, la práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año, las 24 horas del día. Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas inhábiles. Esto quiere decir que cuando ya se lleva una orden hay gente que luego le hacen lo de embargos y todo eso, hasta se lo pueden llegar a hacer un domingo, que es día inhábil, así como puede ser un día hábil y proceder de manera legal. Cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realiza actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles, también se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles cuando la continuación tenga por el objeto el aseguramiento de contabilidad de bienes del particular, siempre y cuando se lleve un registro de cierto diligencia, al final de cuentas siempre tienen el fin de recuperar algo de lo que se puede llegar a perder. El artículo 14 se entiende por enajenación de bienes dos cosas: toda transmisión de propiedad aún a la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. También las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. También la aportación a una sociedad o asociación. También otra, la que se realiza mediante el arrendamiento del financiero. También hay un tipo la que se realiza a través del fideicomiso en los siguientes casos, que son varios. Uno es el acto en el que el fideicomiente designe o se obliga a designar el fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes en el acto en el que el fideicomiente pierda el derecho a readquirir los bienes. Bueno, y continuando por allí, ya para cerrarlo con las disposiciones generales del capítulo 1 del Código Fiscal de la Federación, hablaré a partir del artículo 15, que el artículo 15 dice que para efectos fiscales se entiende por arrendamiento financiero a un contrato por el cual una persona obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes a un plazo forzoso, obligando a esta última a pagar en parcialidades. Bueno, continuando, el artículo 15A menciona y dice que se entiende por la decisión de sociedades a la transmisión o totalidad de los activos, pasivos o capital de una sociedad residente en el país. En este caso, a la cual se le va a llamar incidente. En esta parte podemos ver que es solamente la decisión de los componentes internos de la empresa, en este caso sus activos, lo que corresponde a su pasivo, su capital. Todo esto constituye a una decisión y se le va a llamar incidente. El artículo 15b dice que se considera regalías, entre otros, a aquellos pagos de cualquier clase de
marcas registradas, de nombres comerciales, de nombres de fábricas, de certificados de inversión, derechos de autor, entre otros. Todo eso se le considera regalías, que es cuando ya recibimos un ingreso por estas marcas que ya se patentó o por esos derechos que están registrados y por el cual vamos a recibir un bien a futuro, ¿no? Entonces el artículo 15C dice que para efectos de este código se entiende por entidades financieras a todas aquellas como las cuales son las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las casas de inversión, todas aquellas donde se manejen o se realicen actividades, operaciones financieras, en este caso del que tengan que ver con el flujo del efectivo, ¿no? El artículo 16 nos habla que son todas aquellas actividades empresariales las cuales se dedican a el giro comercial, el giro industrial, el giro de la pesca, el giro agrícola, el giro ganadero y el giro silvícola. Todas esas actividades son las que marca el artículo 16 como las actividades empresariales registradas. Dice también que si una persona física o una persona moral se dedica a cualquiera de esas actividades, se considera como una empresa en función de las actividades que va a realizar. El artículo 16A menciona que se entiende por aquellas operaciones financieras las cuales una persona obliga a otra a adquirir parte del derecho u obligación de enajenar o adquirir a futuro mercancías o un bien. Esto es lo que menciona el artículo 16A sobre las operaciones financieras, y tomando como referencia va ligado a lo que son las entidades financieras que realizan este tipo de operaciones, las cuales la función es enajenar o adquirir parte de una obligación a futuro. El artículo 16B nos habla y menciona respecto al tema del interés, que el interés es un ajuste derivado de unidades de inversión, la cual mediante la cual se hace una aplicación de índices o factores. ¿Cuáles son esos índices o factores? Hablando del interés, hablamos de las tasas. Bueno, cuando pedimos un préstamo, cuando hablamos sobre un préstamo bancario, vamos a la institución, solicitamos un crédito. Cuando es aprobado, ese crédito se divide en parcialidades, se divide en un plazo forzoso. En este caso podemos hablar de 18 meses, 24 meses, 36 meses para pagar la totalidad de esta deuda, pero no va sola consigo, sino lleva a su cargo un interés, y ese interés es aplicado mediante una tasa que la propia entidad financiera nos aplica, y que cuando vayamos a liquidar o cuando vayamos a terminar se tiene que pagar tanto la totalidad del bien, en este caso del préstamo que se solicitó, con el interés íntegro. Por eso se divide en parcialidades a un tiempo forzoso. El artículo 16C nos habla sobre aquellos mercados reconocidos en lo que es nuestro país. Hablando del principal es de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores, que es donde se operan todas aquellas sociedades de inversión donde compran acciones dentro de la bolsa o también venden acciones. Y otra es también un indicador de precios, que es el indicador de precios a nivel nacional, los INPC, que son aquellos precios de la canasta básica donde año con año van cambiando, van variando de acuerdo a cómo fluctúan estas operaciones financieras en las bolsas, en las casas de bolsa, en las sociedades de inversión, y también cómo va avanzando el proyecto, en este caso en nuestro país a nivel nacional. Por eso el indicador de precios, el INPC, tiene que ver con todas estas operaciones financieras. El artículo 17 dice que cuando se perciba el ingreso de cualquier bien o servicio, se considerará o se tomará en cuenta en moneda nacional el valor de estos. Esto quiere decir que todos aquellos ingresos que recibamos por vender bienes o servicios, lo que son aquí en nuestro país, el valor de esto se va a considerar en moneda nacional, no en moneda extranjera, no en dólares, no en euros, sino en moneda nacional. Todos aquellos ingresos derivados de dichas operaciones de ventas o enajenación de bienes. El artículo 17A menciona que el monto de las contribuciones, el monto de los aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, todos aquellos se van a actualizar con el transcurso del tiempo. ¿Cómo va a ser esto? Sino que el monto no va a mantenerse igual, sino que se va a actualizar de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Y
en base al movimiento de los precios que existen, el movimiento de todas las operaciones que se realizan. Obviamente hay un valor que va cambiando, en este caso se aplica un factor correspondiente. Cuando hablamos acerca de un aprovechamiento, de una contribución, en este caso un impuesto que hay que pagar, cuando no se va a pagar, si no se paga a tiempo en forma, va a sufrir una actualización, va a sufrir un cambio este monto, por lo cual se tiene que hacer ese ajuste. Y por último, el artículo 17b dice que para efectos de las disposiciones fiscales se entenderá como la asociación en participación a ese conjunto de personas que entre sí operan en una actividad empresarial mediante un convenio entre las partes, las cuales gozan de utilidad o gozan de pérdida de acuerdo derivado de dicha actividad de esta empresa, de esa asociación en participación. Los que son los dueños o los dueños principales, y la otra asociación que entra en parte para gozar de esas ganancias o de estas pérdidas. Bueno, ¿no? Entonces, el capítulo 1 del Código Fiscal de la Federación abarca desde el artículo 1 hasta el artículo 17b, que habla sobre las disposiciones generales, términos generales que debemos conocer como individuos, como personas, y que, hablando de esto, a grandes rasgos, es lo que se menciona en cada uno. Entonces, le agradecemos por su atención prestada y esperando hayan entendido de una manera general, de una manera breve, los términos y las disposiciones que menciona el capítulo 1 del Código Fiscal de la Federación.